Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Seamos bienvenidos nuevamente al culto de predicación de la Iglesia Cristiana Bautista Oreb en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Mis hermanos, es una gran bendición el poder estar reunidos nuevamente para meditar en la palabra de nuestro Señor. Y bueno, pues estamos haciendo un recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero para iniciar les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos, para que hagamos oración. Amado Señor, queremos darte gracias por el día que tú nos concedes. Nuevamente, Padre, estamos reunidos en tu nombre. Te rogamos que seas tú quien hable a nuestros corazones, que seas tú, Señor, que nos guíe a través de tu palabra, que podamos, Señor, nosotros tomar pues el ejemplo, Señor, la dirección que tu palabra nos das para nuestra vida, Señor, y que en cada paso que demos la gloria sea para ti, y que vivamos para ti, Señor mi Dios. Has sido bueno, Padre, has sido muy fiel a todo lo que tú has prometido. Enséñanos, Señor, a conducirnos dignamente como cristianos, Señor, genuinamente. Así te damos las gracias, Padre, poniendo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, está un poquito extenso, pero muy interesante. Dios va a hablarnos muy claro a través de esta sección, hermanos. Capítulo 15, Hechos, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 35. Hechos, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 35. Y mis hermanos, pues le vamos a dar lectura en voz alta, todos juntos, allá en casa también, en voz alta, por favor, hermanos. Dice entonces la Biblia así: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe, por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar,
para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Amén. Tenemos, hermanos, en este relato un conflicto, hermanos, con respecto a la enseñanza, con respecto a la doctrina, en un choque directo con una corriente tradicionalmente religiosa. Y algo que destaca, hermanos, en el Concilio de Jerusalén es la gracia de Dios. Ese fue el tema central, hermanos, la salvación a través de Jesucristo. Y recordemos que la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios que lo obtienen aquellos que tienen fe. ¿Se acuerda? Por gracia somos salvos por medio de la fe. Lo escribe Pablo. Por gracia. Entonces, hermanos, esto entra en un completo, en una forma, hermanos, directa para echar abajo cualquier práctica legalistamente religiosa tradicional que quiere agregar algo más a la gracia del Señor. Y entonces caemos ya en una incongruencia bíblica. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Recordemos, Pablo, hermanos, sale a predicar en su viaje misionero acompañado por Bernabé. Bernabé tenía un gran testimonio entre la iglesia de Jerusalén, entre los hermanos, entre los apóstoles. Los apóstoles fueron los que le llamaron Bernabé. Su nombre real era José. Entonces Bernabé, que traducido es hijo de consolación, va, hermanos, en busca de Pablo. Al llegar a Antioquía, comienzan a trabajar, y es en Antioquía donde Dios dice: apártenme a Saulo, apártenme a Bernabé, tengo un trabajo para ellos. Y salen predicando, salen y llegan a las sinagogas, llegan y predican en muchos lugares, hermanos, y comienzan su regreso precisamente. Cuando llegan a Antioquía, hermanos, ellos están nuevamente en Antioquía de Siria, recordemos esto, dando informe a los hermanos
qué es lo que había ocurrido y estuvieron allí mucho tiempo. Fue lo último que vimos. Pero dice aquí el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Llegaron hermanos de la iglesia de Jerusalén a visitar a la iglesia de Antioquía y traían una enseñanza interesante para un pueblo gentil. Mayormente, hermanos, en una cultura griega, llegan ellos a imponer una ley establecida entre Dios y un pueblo, que es Israel. Ahora recordemos, la gente que era gentil no tenía ese acuerdo, hermanos, de pacto como tal. ¿Cómo es que entra este pueblo gentil en el pacto de Dios para poder ser bendecido a través de la circuncisión? No, es a través de Jesucristo, hermanos, que usted y yo podemos ser contados entre el pueblo del Señor. Así que lo que ellos llegan a decir, ¿saben qué? Ustedes, por encima de ser cristianos, tienen que volver al judaísmo. Esa fue la enseñanza de ellos. Entonces Pablo y Bernabé se levantan como maestros en esta iglesia diciendo, el versículo 2, tuviesen fíjense bien, una discusión y contienda, pero le da un calificativo. Dice, no pequeña con ellos. Así que si hubo un choque tremendo aquí, lo que están predicando, hermanos, este grupo de judaizantes, ante lo que está predicando el apóstol Pablo, el apóstol Bernabé, con referente a las Escrituras y su cumplimiento en Jesucristo. Y entonces hubo una pequeña discusión, dice no pequeña, esto significa un gran debate entre ellos. Y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Así que como ellos dijeron, nosotros venimos de Jerusalén y ustedes no se están sometiendo a lo que nosotros estamos diciendo, entonces vamos para allá a ver si de veras. Y esto es interesante. Y va Pablo y Bernabé a Jerusalén, dice, algunos de ellos llegaron a los apóstoles, a los ancianos para tratar esto. Venimos y tenemos una pregunta, un cuestionamiento acerca de la enseñanza. Dice el versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. En su regreso, Pablo y Bernabé, en su regreso y en su dirección a Jerusalén, iban haciendo aquello para lo que fueron llamados. Y a su paso, ¿a dónde iban? Predicaban a Jesucristo. Y les hablaban a todos acerca de esto, causando gran gozo. Dice el 4, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Llegaron, hermanos, y hay tres diferencias que nos habla aquí el pasaje. Dice que estaba la iglesia, estaban los apóstoles y estaban los ancianos. ¿Qué es esto? Simplemente es la iglesia, hermanos, todo como tal, los participantes, los miembros de la iglesia y el liderazgo de la iglesia. Y entonces ellos recibieron de Pablo y de Bernabé lo que había ocurrido. Dice, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, ni siquiera dice esto es por nosotros. Dieron la gloria a Dios. Pero el versículo 5 empieza con un pero. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Recordemos esto, hermanos, los fariseos eran muy legalistas. De hecho, esto es lo interesante. Cuando vemos, hermanos, la posición tan radical del apóstol Pablo en la predicación de la gracia, que es por el sacrificio de Cristo, por la misericordia de Dios, pensar en las raíces que tenía el apóstol, hermanos. Él era fariseo. Él era un doctor de la ley, de la corriente farisea. Y encontramos entonces que este doctor de la ley, de la corriente farisea, encaminado en judaizar a los cristianos, hoy se levanta diciendo, es por gracia.
Vemos a un Pablo transformado por la presencia y el encuentro con el Señor, hermanos, y él entiende el peso glorioso que tiene la persona de Jesucristo para entender lo que fue escrito en la antigüedad, no al revés. Sino que él entiende, hermanos, que todo lo que está ahí apuntaba directamente a Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el gentil? ¿Qué es lo que tiene que hacer el judío? Poner sus ojos en Cristo. Él era fariseo, así que los que se levantan aquí creyendo tener la autoridad y el conocimiento ante los apóstoles, ante los ancianos, ante toda la iglesia eran fariseos. Y se nota que aun cuando ellos habían tenido fe en Jesús, les faltaba mucho de humildad y de aprender la Escritura. Porque ellos defendieron su tradición como tal en un pacto hecho, hermanos, conforme a un ritual para el pueblo judío. Y aquí, por lo menos en todo este capítulo, encontramos, hermanos, para esclarecimiento nuestro, que esto no es una imposición. Esto no se hace conforme el pensamiento farisaico, sino con el pensamiento en la enseñanza de Jesucristo. Así que simple, ¿quién tiene mayor peso en esto? ¿El pensamiento de estos hombres o Jesucristo mismo predicado? Y Pablo entonces tiene que hablar y decir. Se levantan los fariseos y dicen, es necesario. Ellos no están pidiendo opinión. Ellos dicen, lo que yo digo es lo que se hace, lo que yo digo es lo real, lo que yo digo es verdadero. ¿Se da cuenta que ellos ni siquiera pidieron opinión? A ver, apóstoles, ustedes estuvieron con Jesucristo, ustedes son los discípulos directos del Señor. ¿Qué proponen? ¿Cómo ven? Ellos se levantan y dicen, es necesario. Es como si hubieran levantado así, está decidido, hay que circuncidar a todos los gentiles. Esto fue lo que hicieron ellos. Dice el versículo 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Aquí nos da un parteaguas para nosotros como iglesia, hermanos. No se hace simplemente una asamblea convocando a todos para ver la mayoría fue una decisión que tuvo que tomar, hermanos, el liderazgo. Nunca deje de orar por el liderazgo de la iglesia. Nunca tenga en poco, hermanos, el tiempo que ocupa el liderazgo de la iglesia. Nunca deje, hermanos, de lado en sus oraciones al liderazgo de la iglesia. Aquí, hermanos, ellos son los que se apartan. A ver, iglesia, necesitamos tener un espacio. Pónganse a orar, porque tenemos que atender un asunto importante con respecto al trabajo Se reunieron, dice el 7, después de mucha discusión, estaban hablando, sí, no, a ver, vamos al punto. Y entonces Pedro, hermanos, puede reaccionar en base a lo que Dios le ha enseñado a él. Dice, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar? Pedro les dice, ¿se acuerdan? Yo estaba en Jope y de repente un gentil, Cornelio, me mandó traer porque Dios me dijo que me hablara y yo tuve un serio problema. ¿Se acuerdan de ese relato? Lo vimos en Hechos anteriormente, en Hechos 10. ¿Qué decía? Y Pablo llegó, ¿cómo puedo ir yo a entrar a la casa de un gentil? Y Dios trabajó con él a través de una revelación espiritual. Y entonces le hizo entender, vas, predicas y vas a hacer lo que yo diga. Por encima de tu prejuicio judío. Vas y predicas a Jesucristo. Por encima de lo que tú crees que eres. Y esto es interesante porque dice en el versículo 10, ¿por qué tentar a Dios? O sea, ¿por qué estamos poniéndole trabas a lo que Dios está haciendo? ¿Cómo lo sabemos? Por la demostración en la transformación y en la predicación cristocéntrica que estaban manejando Pablo y Bernabé.
No solo para que no se molestaran, no nos equivoquemos. Algunos de nosotros de ahí nos agarramos, hermanos, para que la vida cristiana sea cómoda para mí, y no es así. Si usted quiere llevar una vida cristiana cómoda, lo lamento, pero a Cristo, hermanos, se le vive de una forma genuina e íntegra. Y no puedo decir que estoy cristiano si cuando soy amonestado con la palabra de Dios me ofendo. Así que tenemos que aprender esto. Pedro dice, les vamos a imponer algo que ni nuestros padres, ojo, ni nosotros podemos llevar. Hermanos, cuando usted lee la epístola a los Gálatas, Pablo es bien claro diciendo, es más, los que quieren que ustedes cumplan la ley, ni siquiera ellos la cumplen. Se están pasando al judaísmo y ni siquiera los que vienen a enseñarles el judaísmo lo cumplen. Así que Pablo nuevamente habla en esa epístola del poder de la gracia de Jesucristo. Dice el 11, antes, y esto lo dice Pedro, todavía creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué es lo que pesa más entonces? La gracia que es en Jesucristo. Somos salvos por gracia, y aquí es donde entra un amén de parte de usted. Somos salvos por gracia. Dice aquí el siguiente discurso que se da. Entonces toda la multitud cayó. Le cerró la boca el apóstol con su testimonio. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ellos se levantan y dan testimonio, esto pasó, en esta iglesia creyeron, en este lugar creyeron, en este lugar creyeron, aquí judíos, gentiles, aquí los gentiles, y Jesucristo está siendo predicado. Y entonces, hermanos, se levanta en el versículo 13, Jacobo. Este Jacobo, hermanos, ya es el hermano del Señor Jesús, el autor de la epístola a Santiago, que por el contexto nos hace saber, en todo el contexto, que él fue el que tenía el liderazgo central, hermanos, en la iglesia. No primado, todos eran iguales, pero sí había un liderazgo específico, y ese recaía en Jacobo, el hermano de Jesús. Era prácticamente el primer pastor en esta iglesia. Dice, cuando callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Fíjese bien en esto. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ya escuchamos a Pedro, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Cita al profeta Amós: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo haré volver a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hermanos, y negar que Dios se acercara a los gentiles en el Antiguo Testamento es ignorancia bíblica. Porque vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios dando oportunidad al pueblo gentil. El claro ejemplo que siempre citamos, más básico, más conocido, es el de Jonás. Y no vemos a un profeta Jonás yendo a predicar a Nínive diciendo, de aquí a 40 días tienen que estar circuncidados. De aquí a 40 días Dios va a hacer justicia, así que tienen 40 días para arrepentirse. Y el pueblo se arrepintió. El profeta Amós vuelve a decir lo mismo, y los gentiles van a venir también y estarán con nosotros. Dios preocupado por usted y por mí, que somos mexicanos, gloria a Dios. Así de sencillo. Entonces sigue hablando Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No hay necesidad de estar involucrado en algo que no es para ellos, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Así que lo que dice Jacobo es, vamos a hacer algo sencillo, algo que por principio, por salud, por sentido común es importante para todos, no solo para el judío religioso, no solo para los fariseos. Yo no sé cómo estaría la cara de los fariseos escuchando este dictamen que da el liderazgo de la iglesia.
No el liderazgo judío, no los fariseos, el liderazgo de la iglesia. ¿Y cuál es? Simple, que se aparten de contaminaciones. ¿Cómo llama a todo esto, hermanos, Jacobo? Contaminación. Algo que puede manchar lo que es limpio. Algo que puede, hermanos, ser contraproducente a nuestra conducta cristiana. Y dice que se aparten de los ídolos. No hay más Dios, solo uno. Todo lo demás es vanidad. Así que dice, tienen que poner sus ojos en Dios. De fornicación, ¿qué es esto? La pureza sexual, la integridad matrimonial, hermanos, la limpieza individual. Pureza, que se mantengan en esa situación, dice, de ahogado y de sangre. Principios que Dios había dado por respeto a la creación como una dieta saludable para todos. No coman sangre. Aunque usted diga, bueno, ya estamos en la gracia, esto está en el Nuevo Testamento, así que aguas con los taquitos de rellena. Pero aquí dice el apóstol, por lo menos Jacobo, esto, háganlo. Esto es suficiente. Así de sencillo. Dice 22, entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos. Esa fue la propuesta del liderazgo. Presentada a la iglesia, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. De acuerdo, nos gusta la idea, parece acorde, está pegada a lo real. Vamos a alentar, fíjese bien, al pueblo cristiano gentil. Y entonces vamos a regresar a Pablo y a Bernabé, pero los vamos a acompañar de Judas, Barsabás y de Silas, que son importantes aquí. Más adelante se nos dice que eran profetas. Y escribir por conducto de ellos una cartita. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y en Cilicia, salud. Y viene, hermanos, la redacción que hace la iglesia. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Hermanos, esto se llama orden. Esto se hace con orden. Aquí Jacobo está diciendo literalmente con la iglesia, esos que llegaron a verles por su cuenta están haciéndolo. No los mandamos nosotros, no los asocien con nosotros. Prácticamente está desconociendo el trabajo de estas personas. La iglesia trabaja en común acuerdo. Tenemos ministerios, tenemos liderazgo, tenemos que hacer las cosas bajo el orden bíblico, hermanos. Así que no es hay que pedirles permiso, no, simplemente se trata de tener orden en la iglesia. Y esto, hermanos, resulta en mucho de saludable para nuestra propia iglesia también. Así que lo que hace él es decir, vamos a decir a ellos, a Barsabás y a Silas, sí los estamos enviando nosotros. De hecho, ellos llevan la cartita. Van acompañando a Pablo y a Bernabé. Sigue diciendo, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de ellos los acompaña. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Ellos se los van a repetir. Porque os ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que ellos se dejaron guiar por Dios. No en base a lo que ellos esperaban o querían, sino Dios los guió. Y a nosotros vamos a hacer lo que el Espíritu Santo nos indique. ¿Y qué es esto? No poner ninguna carga más que estas cosas necesarias. No queremos que se vuelvan judíos. Queremos que caminen en santidad. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Hemos hablado de esto ya. De sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasando bien, resume todo esto en eso. No se preocupen porque si están circuncidados o no. Mantengan santidad en lo que hacen, en lo que comen, cómo viven en sus hogares.
sigan creyendo en Jesucristo. Dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta. Aquí está, esto lo manda la iglesia, no los fariseos que vienen a vernos por su cuenta, sino realmente la iglesia. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Resultó, hermanos, precisamente lo que Jacobo decía, lo que Pedro decía: no les vamos a poner una carga que no tienen que llevar. Y entonces eso fue consolación. Dice 32, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Recordemos que en la Biblia el ser profeta no es adivinar el futuro. No es llegar y decir, hermano, Dios me reveló que te vas a ganar la lotería. Hermano, hermana, tienes que dar tu carro para que te vaya bien. Esas son adivinaciones y a Dios no le agrada. El profeta es aquel que da el mensaje del Señor. Y entonces ellos eran profetas. ¿Qué significa? Eran predicadores. Y llegaron y cada vez que predicaban, hermanos, consolaban y confirmaban a los hermanos. Dice el 33, pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Hicieron su trabajo y regresaron. 34, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Dato interesante que nos brinda nuestra traducción. Y versículo 35, finalmente dice, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Siguieron predicando. Y como ya vimos, su predicación, hermanos, era la gracia. Su predicación era Jesucristo. Y ya no solamente ellos, ni los maestros que estaban ahí, dice, con otros muchos. Hermanos, no sé cómo usted espera vivir el 2022, pero yo sí le he pedido a Dios, y discúlpeme si mi oración no está de acuerdo al plan de usted, pero que este versículo 35 sea una realidad de nuestra iglesia, y que se predique a Jesucristo por Él y otros muchos. Que usted predique a Jesucristo. No se limite a la predicación del pastor Gerson. No se limite la predicación a la enseñanza del ministerio de enseñanza, de la esposa del pastor, de los hermanos diáconos. No. Usted que forma parte de las filas de Oreb, sea ese otro mucho que va a ir a predicar a Jesucristo. Vamos a hacerlo. Hermanos, la predicación de Jesucristo, la predicación de la gracia es poderosa, es transformadora. No hablamos lo que hacemos nosotros, hablamos lo que hizo Jesucristo, y Jesucristo transforma vidas. Así que vamos, hermanos, con ánimo pronto. Y que Pablo, Bernabé, Barsabás, Silas encuentren esos muchos en nosotros. Y vamos a predicar. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Qué preciosa es, Señor. Esclareces mucho, nos das dirección, Señor. Y como lo hicieron también Barsabás y lo hizo Silas, Señor, consuelas y confortas. Queremos vivir nuestra vida conforme a tus planes. Es más, nuestra vida te la entregamos. Es tuya, Señor. Así que tú puedes hacer de nosotros tu voluntad. Señor, agradecemos infinitamente esta predicación. Es por gracia, es porque tú lo has decidido, es porque tú lo has hecho que hemos encontrado salvación. Y tenemos fe en esa gracia, tenemos fe en Jesucristo y tenemos fe en tu palabra. Usa nuestras vidas para seguir, Señor, hablando de ti y llevar buenas nuevas a aquel que está en necesidad. Así fue para nosotros, así seamos usados. Gracias por tu palabra de esta tarde, Señor mi Dios. Amamos tu palabra y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, que Dios le guíe a lo largo de esta semana, que Dios nos use a lo largo de esta semana. Mis hermanos, no se me olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.